La luz del escenario brilla intensamente, pero en la oscuridad, los secretos se agitan. Blanca Sánchez, una leyenda del cine mexicano, se encuentra en la cúspide de su carrera. Sin embargo, su mundo perfecto se desmorona cuando descubre que una joven actriz, Laura, ha utilizado trampas y engaños para robarle el papel protagónico que tanto anhelaba. Blanca siempre fue admirada por su talento y su integridad. Pero ahora se enfrenta a una pregunta desgarradora. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para recuperar lo que le pertenece? La ambición de Laura es voraz, y su sonrisa oculta un abismo de desesperación. Mientras el telón se levanta, la tensión se siente en el aire. La historia de Blanca es un reflejo de la lucha interna que todos enfrentamos. La búsqueda de la verdad se convierte en un laberinto de mentiras. ¿Es el éxito más importante que la ética? La brillante carrera de Laura brilla como un faro, pero su luz esconde sombras profundas. En el fondo, Blanca se pregunta si la venganza es la respuesta. ¿Puede una leyenda caer tan bajo? La cámara se acerca a su rostro, donde la angustia y la determinación se entrelazan. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Qué secretos oscuros se esconden detrás de la brillante carrera de Laura? Blanca Sánchez siempre había sido una niña especial. Desde pequeña, su vida giraba en torno al arte. A los 9 años, ya deslumbraba en el escenario. Su voz, su danza, su carisma, todo parecía perfecto. Pero detrás de esa sonrisa, había un mundo de sacrificios. La familia de Blanca era conocida en el medio artístico. Su madre, una famosa bailarina, y su padre, un pintor aclamado. Desde que nació, la presión de ser la mejor pesaba sobre sus hombros. Cada aplauso que recibía era un recordatorio de las expectativas que debía cumplir. ¿Era realmente lo que quería? Esa pregunta la atormentaba en silencio. A medida que crecía, las decisiones se volvían más difíciles. La fama llegó rápido, pero con ella, la soledad. Las amistades se desvanecían. Los compañeros de escuela la veían como una competencia, no como una amiga. En su corazón, una batalla interna se libraba. ¿Debía seguir el camino que su familia había trazado para ella, o debía buscar su propia identidad? Una noche, después de una actuación, se encontró sola en su habitación. Las luces del escenario aún brillaban en su mente, pero el eco de los aplausos se desvanecía. Miró su reflejo en el espejo. La imagen que veía no era la de una niña feliz, era la de una artista atrapada en un mundo que no había elegido. ¿Era suficiente ser talentosa si no era feliz? El dilema se intensificó cuando su madre le propuso un nuevo proyecto, una gira internacional que podría catapultar su carrera. La emoción de la oportunidad se mezcló con el miedo. ¿Qué pasaría con su vida personal? ¿Y si perdía la oportunidad de ser simplemente Blanca, una chica normal? La presión aumentaba. La voz de su madre resonaba en su mente. Tienes que ser la mejor, Blanca. No hay lugar para los débiles en este mundo. Esa noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Blanca tomó una decisión. Se sentó en su cama y escribió una carta. En ella, expresaba sus miedos, sus dudas y su deseo de ser libre. Pero al mismo tiempo, sabía que esa libertad podría costarle su carrera. ¿Podría renunciar a todo lo que había trabajado? La lucha entre el deber y el deseo la consumía. Al día siguiente, se encontró con su madre. El brillo en los ojos de su madre al hablar de la gira la hizo dudar. ¿Podía decepcionarla? La mirada de orgullo que siempre había anhelado estaba al alcance de su mano. Pero, ¿a qué precio? La pregunta la atormentaba. ¿Era la fama más importante que su felicidad? Mientras su madre hablaba, Blanca sintió un nudo en el estómago. La voz de su madre se desvanecía, y solo podía escuchar su propio corazón latiendo con fuerza. La presión era abrumadora. En ese momento comprendió que no podía seguir ignorando su propia voz. Tenía que elegir. La noche anterior había soñado con un futuro diferente, un futuro donde podía ser ella misma, sin las expectativas de los demás. Pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si su madre se decepcionaba? La lucha interna se intensificaba. La fama era un monstruo que devoraba su esencia. Finalmente, en un momento de claridad, decidió que debía hablar. Se sentó frente a su madre, el corazón latiendo con fuerza. Las palabras se atascaban en su garganta, pero sabía que era el momento. «Mamá, necesito ser honesta contigo», comenzó. La mirada de su madre cambió. La preocupación se dibujó en su rostro. «No sé si quiero seguir este camino». El silencio llenó la habitación. La tensión era palpable. Blanca sintió que el tiempo se detenía. La respuesta de su madre podría cambiarlo todo. ¿La apoyaría en su búsqueda de identidad o la vería como una traidora? La incertidumbre la envolvía.
En ese instante comprendió que la verdadera batalla no era solo con su madre, sino consigo misma. La lucha por ser auténtica había comenzado. La decisión de ser fiel a sí misma era un acto de valentía, pero el miedo seguía acechando. ¿Podría encontrar su camino sin perderse en el proceso? La respuesta estaba en su interior, pero el viaje apenas comenzaba. La vida de Blanca Sánchez estaba a punto de cambiar para siempre. Blanca despertó en la cama del hospital, el sonido monótono de las máquinas resonando en sus oídos. Su cuerpo, antes fuerte y ágil, ahora se sentía como un extraño. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro pálido. Había sobrevivido a la cirugía, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La presión de la industria era abrumadora. Como actriz, siempre había sido admirada por su talento y belleza, pero ahora, con un riñón nuevo, su imagen se había vuelto frágil. ¿Podría seguir siendo la misma? La pregunta la atormentaba. La industria no perdona, la fama es efímera, y ella lo sabía. Los días pasaban, y cada vez que se miraba al espejo, veía a una desconocida. Su piel, antes radiante, ahora parecía opaca. La medicación la hacía sentir cansada, y su energía se desvanecía. En su mente una voz susurraba: «Eres suficiente». Esa duda la perseguía, como una sombra que nunca se alejaba. El primer día de rodaje después de su recuperación llegó. El set estaba lleno de luces brillantes y risas, pero para Blanca todo se sentía distante. Se sentó en su silla, observando a sus compañeros actuar. La presión aumentaba. Tenía que demostrar que podía seguir adelante, que no era una carga. Pero, ¿a qué costo? Mientras el director daba instrucciones, su corazón latía con fuerza. La escena requería energía, pasión, pero ella solo podía pensar en su salud, y si no podía dar lo mejor de sí, la ansiedad la invadió. La idea de fallar la aterraba. ¿Qué pasaría si su carrera se desmoronaba? La industria no tenía lugar para los débiles. En el fondo de su mente una pregunta se repetía: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un sueño? La lucha interna era feroz. Por un lado, estaba su deseo de brillar, de ser reconocida. Por otro, su salud, su bienestar. Podía sacrificar su vida personal por un papel. La presión era inmensa. Durante el rodaje, cada toma se volvía más difícil. Sus compañeros la miraban con preocupación. Algunos susurraban entre ellos, preguntándose si estaba bien. Esa mirada de compasión la incomodaba. No quería ser vista como una víctima. Quería ser fuerte, pero la realidad era otra. La lucha era constante. Una noche después de un largo día de grabación, se sentó sola en su habitación de hotel. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana. Se sintió atrapada entre dos mundos, el de la fama y el de la vulnerabilidad. La soledad la envolvía. ¿Quién podría entender su dolor? Nadie podía ver la batalla que libraba en su interior. Recordó a su familia, a sus amigos, ellos siempre habían estado a su lado apoyándola. Pero, ¿podrían comprender lo que estaba pasando? La presión de ser una figura pública la aislaba. La industria exigía perfección, y ella se sentía lejos de eso. La pregunta seguía resonando: ¿eres suficiente? Decidió salir a caminar. Necesitaba aire fresco, un momento de claridad. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía desconectada. La gente pasaba, ajena a su lucha. Se detuvo frente a un espejo en una tienda. Miró su reflejo y por un instante vio a la Blanca que solía ser. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por la duda. La presión aumentaba. Las redes sociales estaban llenas de comentarios. Algunos la apoyaban, otros la criticaban. ¿Por qué no se retira?, decían. No es lo que era. Cada palabra era un puñal en su corazón. La lucha interna se intensificaba. ¿Debía seguir luchando por un sueño que parecía inalcanzable? Regresó al hotel, sintiéndose más perdida que nunca. La pregunta seguía atormentándola. ¿Vale la pena arriesgarlo todo? La respuesta no era clara. La industria la había moldeado, pero también la había desgastado. ¿Podría encontrar un equilibrio entre su salud y su carrera? La lucha apenas comenzaba y el camino por delante era incierto. En su mente, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Tal vez no tenía todas las respuestas, pero sabía que debía luchar, no solo por su carrera, sino por ella misma. La presión seguiría ahí, pero estaba dispuesta a enfrentarse a ella. La vida es un riesgo, y ella estaba lista para asumirlo. Blanca miraba al espejo. Su reflejo no era el que recordaba. La luz del camerino iluminaba su rostro, pero no podía ver la chispa que una vez la había definido. Había pasado años luchando por un lugar en el escenario, y ahora, cuando finalmente parecía al alcance de su mano, una sombra oscura se cernía sobre ella. El éxito estaba al borde. Su nombre resonaba en los pasillos, pero el precio era alto. Sus colegas, aquellos que habían estado a su lado en las noches de ensayo, ahora eran una amenaza. La competencia era feroz.
Cada uno de ellos deseaba lo mismo: brillar, ser el centro de atención. Pero, ¿a qué costo? La pregunta la atormentaba. ¿Debería traicionar a quienes consideraba amigos para asegurar su éxito? La idea la perseguía como un eco en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros, sus sonrisas. Habían compartido risas, lágrimas y sueños. Pero en el mundo del espectáculo, la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Blanca se sentó en una silla, las manos temblorosas. Recordó la última reunión, las miradas de sus colegas llenas de esperanza y ambición. ¿Podría ser capaz de mirarles a los ojos después de traicionarlos? La culpa la ahogaba, pero la ambición también la consumía. Era un fuego que no podía ignorar. Mientras pensaba en su dilema, la puerta del camerino se abrió. Era su mejor amiga, Laura. La miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Blanca sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Laura siempre había sido su apoyo, su confidente. Pero en este momento, la verdad era un peso que no podía compartir. Solo estoy cansada, respondió Blanca, evitando la mirada de Laura. La verdad era que estaba atrapada en una red de decisiones. Cada opción parecía más oscura que la anterior: la traición o la lealtad, el éxito o la amistad. ¿Qué camino elegiría? La noche del espectáculo se acercaba. La adrenalina corría por sus venas. El escenario la llamaba, pero el dilema la mantenía cautiva. En su mente, las imágenes se entrelazaban: el aplauso del público, la ovación, pero también las caras de sus amigos, decepcionados y heridos. ¿Podría soportar el peso de su traición? Mientras se preparaba, la voz de su conciencia resonaba en su mente. ¿Qué tipo de persona quieres ser?, preguntaba. La respuesta era confusa. El deseo de brillar era fuerte, pero la lealtad a sus amigos era aún más poderosa. Sin embargo, la presión del éxito la empujaba hacia un abismo oscuro. En el backstage, el ambiente era tenso. Los murmullos de los demás artistas llenaban el aire. Todos estaban nerviosos, pero también emocionados. Blanca podía sentir la energía, pero su corazón latía con un ritmo diferente. Cada latido era un recordatorio de su dilema: la traición o la lealtad, la ambición o la amistad. Mientras se preparaba para salir al escenario, su mente se llenó de imágenes de su infancia. Recordó cuando soñaba con ser una estrella, las promesas que se hizo a sí misma. Nunca había imaginado que el camino hacia el éxito estaría lleno de decisiones tan difíciles. La inocencia de sus sueños se desvanecía, reemplazada por la realidad de un mundo competitivo y despiadado. El momento llegó. La música comenzó a sonar, y el telón se levantó. Blanca dio un paso hacia adelante, pero su corazón estaba dividido. La multitud la aclamaba, pero en su interior, la batalla continuaba. ¿Podría dejar atrás a sus amigos por un momento de gloria? ¿Valdría la pena? Mientras bailaba, cada movimiento se sentía como una traición. La euforia del escenario se mezclaba con la culpa. Las luces brillaban, pero su alma estaba oscura. La ovación del público resonaba en sus oídos, pero el eco de su dilema la seguía: la traición o la lealtad, el éxito o la amistad. En ese instante, Blanca comprendió que el verdadero éxito no se medía en aplausos, sino en la calidad de las relaciones que construimos. La decisión que tomara esa noche definiría no solo su carrera, sino también la persona en la que se convertiría. La lucha interna era feroz, y el camino hacia la redención parecía cada vez más distante. ¿Podría encontrar la manera de reconciliar su ambición con su lealtad? La respuesta estaba en sus manos, pero el tiempo se agotaba. Blanca se encontraba en el camerino, el aire pesado de la tensión. Miró su reflejo en el espejo. Su piel brillaba, pero sus ojos estaban apagados. Había trabajado duro por este papel. Cada ensayo, cada lágrima, cada sonrisa ensayada. Todo había sido en vano. La actriz que le había robado el papel era alguien de su pasado, una sombra que creía haber dejado atrás. El nombre resonaba en su mente como un eco. Clara, su amiga de la infancia, la misma que había prometido apoyarla en cada paso de su carrera. ¿Cómo había llegado a esto? La traición se sentía como un puñal en su corazón. La industria del cine era un campo de batalla, pero nunca imaginó que la traición vendría de alguien a quien consideraba familia. Mientras se preparaba para la audición, su mente divagaba. Recordaba los días en que soñaban juntas, compartiendo secretos y risas. Pero el tiempo había cambiado todo. La competencia había desgastado su amistad. ¿Era posible que Clara hubiera deseado su fracaso desde el principio? La pregunta la atormentaba. La lealtad se había convertido en un concepto borroso, en un mundo donde el éxito era lo único que importaba. Blanca cerró los ojos, intentando calmar su mente, pero la imagen de Clara, con su sonrisa encantadora y su mirada ambiciosa, la perseguía. ¿Qué había hecho mal?
Había sido demasiado confiada, la culpa la consumía. En su corazón sabía que la ambición podía corromper incluso las relaciones más puras. Pero, ¿era eso una excusa para la traición? El sonido del director llamando a Clara la sacó de sus pensamientos. La vio entrar, radiante y segura. La misma chica que había compartido sus sueños, ahora era su rival. La tensión en el aire era palpable. Clara la miró, y en sus ojos había una chispa de reconocimiento, pero también había algo más. ¿Era remordimiento o simplemente satisfacción? Blanca sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La competencia no era solo por un papel, era una lucha por su identidad. ¿Quién era ella sin su sueño? ¿Y quién era Clara realmente? La amistad se había convertido en un campo de batalla, y cada una luchaba por su propia supervivencia. La lealtad se había desvanecido, dejando solo el eco de lo que una vez fue. Mientras el director comenzaba la audición, Blanca sintió que su corazón latía con fuerza. La presión era abrumadora. Tenía que demostrar que era digna de este papel, pero, ¿a qué costo? La traición de Clara la había dejado vulnerable. La duda se instaló en su mente. ¿Podría dar lo mejor de sí misma, sabiendo que su amiga había cruzado la línea? La escena que debía interpretar era intensa. Una mujer enfrentándose a su traición. Era como si el universo conspirara para ponerla a prueba. Cada palabra que pronunciaba resonaba con su propia realidad. La emoción la envolvía, y las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Era posible que su dolor se convirtiera en su mayor fortaleza? Mientras actuaba, recordó las promesas que se habían hecho, la amistad, la lealtad, el apoyo incondicional. Todo parecía tan lejano. La traición de Clara había desdibujado esos recuerdos, pero en medio de la tormenta emocional, Blanca encontró una chispa de claridad. La vida era un escenario, y cada uno tenía su papel. No podía dejar que la traición definiera su historia. Al finalizar la audición, el silencio era ensordecedor. El director la miró, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y admiración. Blanca había entregado su alma en esa actuación, pero ¿había sido suficiente? La incertidumbre la envolvía. La traición de Clara había dejado una marca, pero también había despertado una fuerza que no sabía que poseía. Mientras salía del camerino, se encontró con Clara. La tensión entre ellas era palpable. Ambas sabían que nada volvería a ser igual. La amistad había sido destruida, pero la lección era clara. En un mundo competitivo, la lealtad era un lujo. Blanca había aprendido que a veces, la traición puede ser el catalizador para descubrir quién realmente eres. El camino hacia el éxito estaba lleno de obstáculos, pero ahora, Blanca estaba lista para enfrentarlos. La traición de Clara no la había quebrado, la había fortalecido, y en ese momento comprendió que la verdadera amistad no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de levantarse después de caer. La vida continuaba, y ella estaba lista para escribir su propia historia. Blanca siempre había soñado con ser una gran actriz. Desde pequeña, se pasaba horas frente al espejo, ensayando escenas de sus películas favoritas. Pero el camino hacia el estrellato no fue fácil. La industria del cine mexicano estaba llena de obstáculos, y cada rechazo la golpeaba más fuerte que el anterior. Sin embargo, su pasión nunca flaqueó. A medida que avanzaba en su carrera, Blanca se enfrentó a decisiones difíciles. ¿Debía comprometer sus principios para alcanzar el éxito? La tentación de aceptar papeles que no resonaban con su esencia era constante. Cada vez que se miraba en el espejo, la pregunta la atormentaba: ¿quién soy realmente? Una noche, después de un rodaje agotador, se sentó sola en su camerino. Las luces parpadeaban, y el eco de risas y aplausos se desvanecía. En ese momento de soledad, recordó a su madre, quien siempre le decía que el arte debía ser un reflejo de la verdad. Pero, ¿qué verdad estaba dispuesta a sacrificar por fama? El dilema la consumía. Por un lado, estaba la posibilidad de alcanzar la gloria, de ser reconocida y admirada. Por otro, la esencia de su ser, la autenticidad que la había llevado a amar el cine. Esa noche, Blanca decidió que no se dejaría llevar por la superficialidad. Se comprometió a buscar papeles que la representaran, que contaran historias que importaban. Sin embargo, el camino no fue sencillo. Las oportunidades escaseaban. Cada audición se convertía en una batalla interna. La presión de la industria la empujaba a cuestionar su decisión. ¿Estoy haciendo lo correcto?, se preguntaba. La duda se convertía en su sombra, siempre presente. Con el tiempo, Blanca comenzó a recibir críticas. Algunos la llamaban idealista, otros la consideraban una soñadora.
pero ella sabía que su lucha era más profunda. No solo se trataba de su carrera, sino de un legado. Quería que su vida tuviera un significado, que su arte inspirara a otros. Un día, recibió una oferta para un papel en una película que prometía ser un gran éxito. Sin embargo, el guión la dejó inquieta. La historia era superficial, centrada en el glamour y la fama, sin profundidad emocional. La tentación de aceptar era fuerte. El reconocimiento que tanto anhelaba estaba al alcance de su mano. Pero, ¿a qué costo? Esa noche se sentó en su sofá, rodeada de fotos de sus ídolos. Recordó las historias que la habían inspirado, las luchas de aquellos que habían venido antes que ella. Se dio cuenta de que el verdadero legado no se construye solo con éxitos, sino con autenticidad y valentía. Finalmente, decidió rechazar la oferta. Fue un acto de rebeldía, un grito de libertad, pero la decisión no fue fácil. La presión de la industria la seguía acechando. ¿Qué pensarán de mí?, se preguntaba. La incertidumbre la llenaba de miedo, pero también de determinación. Con el tiempo, Blanca comenzó a trabajar en proyectos que realmente la apasionaban, historias que reflejaban la realidad de su país, que abordaban temas difíciles y relevantes. Cada papel que aceptaba era un paso hacia su verdadero yo. La conexión con su audiencia se fortalecía. La gente comenzó a reconocer su talento, no solo por su belleza, sino por su autenticidad. A medida que su carrera florecía, Blanca se dio cuenta de que su legado iba más allá de las pantallas. Se convirtió en un símbolo de resistencia, un faro para aquellos que luchaban por ser escuchados. Su vida se convirtió en un testimonio de que el arte puede cambiar vidas, que las decisiones difíciles pueden llevar a un impacto duradero. Pero la pregunta seguía presente. ¿Valió la pena el sacrificio? En cada éxito había un eco de duda. La lucha interna nunca desapareció por completo. Sin embargo, Blanca aprendió a abrazar esa incertidumbre. Comprendió que el verdadero arte nace del conflicto, de la lucha entre lo que se desea y lo que se cree correcto. Así, su historia se convirtió en un recordatorio poderoso. A pesar de las luchas, a pesar de los sacrificios, Blanca dejó un legado imborrable en el cine mexicano. Su vida es un testimonio de que aunque el camino sea difícil, la autenticidad siempre prevalece. Y en esa búsqueda encontramos las lecciones más valiosas. La vida de Blanca Sánchez es un viaje de luces y sombras. Desde pequeña su mundo estuvo lleno de contrastes. Creció en un barrio donde la esperanza y la desesperación coexistían. Cada día era una lucha por encontrar su lugar en un entorno que parecía no tener espacio para sus sueños. Blanca siempre soñó con ser actriz. La pantalla grande la llamaba, pero la realidad era dura. Su madre, una mujer fuerte pero desgastada por la vida, le decía: «No te hagas ilusiones, Blanca. El cine no es para gente como nosotros». Esa frase resonaba en su mente, como un eco que nunca se apagaba. ¿Era el cine un lujo que no podía permitirse? A medida que crecía, la presión aumentaba. Sus amigos se conformaban con trabajos mediocres, pero ella anhelaba más. La lucha interna se intensificaba. Debía seguir su pasión o rendirse ante la realidad. Cada audición fallida era un golpe al corazón. Cada rechazo, una herida más profunda. Una noche, mientras caminaba por las calles de su barrio, se encontró con un viejo cine. Las luces parpadeaban y el sonido de risas y aplausos se filtraba por la puerta entreabierta. Se detuvo, sintiendo una mezcla de nostalgia y anhelo. ¿Qué haría falta para ser parte de ese mundo? Decidió entrar. La atmósfera era mágica. Las imágenes en la pantalla la envolvían, llevándola a lugares que nunca había imaginado. Pero al mismo tiempo, una sombra la seguía. La voz de su madre resonaba en su mente: «No te hagas ilusiones». ¿Era posible que su sueño fuera solo eso, una ilusión? Blanca se sentó en la última fila, observando a los actores brillar. Cada risa, cada lágrima en la pantalla, la tocaba profundamente, pero también sentía un vacío. La pregunta la atormentaba: ¿qué precio estoy dispuesta a pagar por este sueño? Los días pasaron, y la lucha continuó. Se inscribió en clases de actuación, pero el miedo la paralizaba. En cada ejercicio se preguntaba si realmente tenía talento. ¿Era suficiente su pasión para superar la falta de recursos? La inseguridad la consumía. Una tarde conoció a un director en una de sus clases. Él vio algo en ella, una chispa que la hacía destacar. «Tienes potencial, Blanca, pero debes creer en ti misma», le dijo. Esa frase la golpeó. ¿Cómo podía creer en sí misma cuando su vida estaba llena de dudas? El director le ofreció una oportunidad, un pequeño papel en una película independiente. Era su chance, pero también un riesgo. ¿Qué pasaría si fracasaba? La presión aumentaba. La voz de su madre resonaba más fuerte que nunca. «No te hagas ilusiones».
Blanca se enfrentó a su dilema. Debía arriesgarse y seguir su sueño, o conformarse con una vida segura pero vacía. La noche antes de la filmación, no pudo dormir. Las imágenes de su infancia la atormentaban. Recordó las noches en que su madre lloraba por las cuentas sin pagar. ¿Podía permitir que su ambición lastimara a su familia? El día del rodaje llegó. Blanca se encontraba en el set, rodeada de luces y cámaras. La adrenalina corría por sus venas, pero en el fondo, la duda persistía. ¿Era realmente lo que quería? La escena que debía interpretar era intensa, llena de emociones. Se miró en el espejo y se preguntó, ¿quién soy realmente? Cuando llegó su turno, el director le dio la señal. Blanca respiró hondo y se lanzó. La actuación fluyó y por un momento se sintió libre, pero al finalizar, la realidad la golpeó de nuevo. La voz de su madre resonaba en su mente, y la pregunta seguía sin respuesta: ¿vale la pena arriesgarlo todo por un sueño? La vida de Blanca es un reflejo de muchos. La lucha entre el deseo y la realidad, entre la pasión y el miedo. Cada decisión que toma la lleva a un nuevo cruce de caminos. ¿Seguirá adelante o se rendirá ante las sombras de su pasado? Si quieres conocer más sobre su historia y otros secretos del cine mexicano, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en esta travesía.